El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Marcos 11:17. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho, la han convertido, se han habituado, han familiarizado y la han convertido en una cueva de ladrones. Vamos a ver nuestra conferencia, un enojo legítimo. ¿Se puede enojar uno legítimamente? ¿Qué piensan? Claro que sí. Claro que sí. ¿La injusticia enoja o no enoja? ¿El abuso enoja o no enoja? ¿Las violaciones enojan o no enojan? ¿Los feminicidios enojan o no enojan? Enojan. Todo eso es injusticia. ¿Pero qué es enojo? Es una mezcla indeterminada e incontrolable de sensaciones. Las emociones son reacciones de nuestro cuerpo. Reaccionamos con enojo por distintas experiencias. Y algunas personas piensan que el cristiano no se debe enojar. La injusticia enoja a cualquiera, principalmente al cristiano. Es legítimo enojarse. Cuando el enojo es una emoción de resistencia y se manifiesta por causa de abuso, en una sociedad que no tiene respeto por las cosas de Dios, vive uno casi en un enojo constante. Dios puso en nosotros la capacidad de enojarnos como parte de una estructura biológica. Enojarse no es un pecado, pero puede convertirse en un pecado si le permitimos que ese enojo llegue al extremo con un comportamiento ya destructivo. Pero la emoción misma del enojo no es pecado. La Biblia dice que Dios también se enoja. ¿Cuántos han leído esa parte? Si no la han leído, ahora la van a leer. Cuando una persona se enoja, se le sube hasta la presión. La temperatura del cuerpo también sube. Los músculos de la cara se desfiguran. Comienza a tensarse la cara. ¿Por qué? Porque la adrenalina se dispara en segundo y comienza a expulsar una cantidad de disgusto. El disgusto se ve en la cara. La contrariedad, la rabia, que a veces resulta en una explosión de palabras hirientes. Generalmente todos nos enojamos cuando algo nos frustra, cuando hay una amenaza a nuestra integridad física, a nuestro honor, a nuestra reputación. Los motivos y los grados de intensidad son variadísimos, pero todos tienen un elemento común. Debajo de cada enojo hay una frustración. Y lo que no todos saben es que la función principal del enojo también nos da energía. Nos da la energía para enfrentar las dificultades que producen los fracasos, el desengaño, la desilusión. Entonces también todos hemos sentido estos cambios fisiológicos, donde se nos aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial, las hormonas de la energía, la adrenalina, la noradrenalina, porque el enojo provoca signos físicos internos y externos. La Escritura nos cuenta que Jesús se enojó cuando llegó al templo en una ocasión y vio cómo lo habían convertido el templo, la casa de oración,
en una cueva de ladrones. Jesús se enojaba, sí, se enojaba. Durante su ministerio terrenal se enojó muchas veces. Pero su reacción no fue la misma que la nuestra. Por ejemplo, él se enojó con los fariseos porque los fariseos eran hipócritas. Muchas veces uno se topa con personas del mismo calibre que los fariseos, que piensan que son buenas personas, que no hacen mal a nadie, pero solamente están embarnizados de cristianos. O sea que cuando les da el sol de justicia, se pela el barniz. Se enojó Jesús por la falta de fe de sus discípulos y les dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Se enojó con razón. ¿Por qué? Porque había pasado tiempo enseñándoles a ellos, explicándoles las mismas cosas y seguían sin poner en práctica lo que él mismo les enseñaba. Se enojó también porque sus discípulos no entendían las cosas más sencillas de una enseñanza sencilla. Les volví a explicar y no lo entendían. Y una de las mayores divisiones en la iglesia de hoy es precisamente la falta de fe de los creyentes para creer todo lo que el Señor nos enseñó. Todos quieren, o por lo menos tratan de interpretar la Biblia a su manera, cuando Dios nos ha facilitado el aprendizaje con las cosas más sencillas de la vida diaria. Ahora, en esta ocasión, su enojo en el templo ¿era correcto o incorrecto? Era correcto. La escena nosotros la encontramos en el Evangelio de Marcos y también en el Evangelio de Juan, pero ya también estaba registrado en el Salmo 69:9. Dice en el Salmo 69:9: porque el celo por tu casa me ha consumido, me ha agotado, me ha debilitado, estoy exhausto. Y los insultos de los que te injurian, humillan, ofenden, difaman, han caído sobre mí. Veamos qué pasó en aquella ocasión. Juan dice en el Evangelio, en el capítulo 2, del verso 13 adelante, dice que en aquella ocasión era la fiesta de la Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos, dice, estaba cerca. Y Jesús subió a Jerusalén. Y en el templo, en el mismo templo, en la casa de oración, se topó con los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y también estaban ahí los que cambiaban dinero. Estaban los cambistas y allí estaban sentados. Y haciendo un látigo, dice Juan, un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, con sus bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban dinero porque les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio o una cueva de ladrones. Y sus discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús era un hombre manso, pero se enojó cuando vio el negocio en el templo, en la casa de su padre. Una casa o un templo que había sido diseñado para ser casa de oración para todas las naciones. ¿Qué sentirá el Señor al ver que la tierra de su nacimiento se ha convertido en un solo comercio, donde se vende de todo? Cuando Jesús fue al templo en aquella ocasión en Jerusalén, se hacían grandes preparativos para la Pascua. Entonces todo judío estaba obligado a ir a Jerusalén 3 veces al año, principalmente la de la Pascua. En esta ocasión, cada varón tenía que ofrecer un sacrificio. No importaba de dónde venían, si venían de lejos o venían de cerca. Y por supuesto los que venían de lejos no querían traer su animal jalado y compraban ahí
Habían ventas adentro del templo y habían afuera del templo. Cuando la gente compraba afuera, los inspectores del templo los miraban y les decían, esto no está perfecto, y la gente perdía su plata y estaban obligados a comprar los de adentro. ¿Por qué? Porque los de adentro eran del negocio del sumo sacerdote. Así que cuando Jesús llegó en aquella ocasión, se encontró con un ambiente efectivo, sí, porque había cualquier cantidad de gente, pero también se encontró con un comercio general. Y a los sacerdotes no les importaba. La gente era abusada, había venta de todo. Ya se habían olvidado que la Pascua es el acto redentor más importante y más grande de Dios. Gracias a Dios, hace más de 2000 años tenemos a Cristo que es nuestra Pascua. Pero en aquel tiempo sí ellos tenían que sacrificar animales. Ahora nosotros no tenemos que hacer eso, porque Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificado en la cruz una sola vez y para siempre. Así que aquella vez él se enojó e hizo un chicote y comenzó a desparramar las mesas de los cambistas, sacó los animales que se comerciaban allí para el sacrificio. ¿Tenía un enojo legítimo? Sí. ¿Tenía un enojo justificado? Sí, por el comercio de las cosas santas. Esto no muchos lo entienden. Solo aquellos que aman a Dios de manera especial y ven el abuso que cometen hoy los nuevos mercaderes del templo, no solo en Israel, sino en todas partes del mundo. ¿Por qué razón había gente que vendía estos animales? ¿Por qué habían cambistas? Porque tenían que traer de lejos sus animales y no los iban a traer jalándolos, así que tenían que comprar ahí para ofrecer su sacrificio. La limpieza en el templo, el Señor Jesús la llevó a cabo en 2 ocasiones. Esta limpieza que hace ahora es algo que estaba profetizado y es algo que Él tenía que llevar a cabo. Malaquías, capítulo 3. He aquí dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Él es como jabón de lavadores, y se va a sentar a afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Con esta profecía podemos entender un poco de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, de lo que iba a pasar precisamente ahí en el templo de Jerusalén. Dice la Escritura que nuestro Señor llegaría al templo, ¿a qué? A limpiar la casa. Es lo mismo que pasa cuando el Señor viene a nuestra vida y convierte nuestra vida en su templo. Él comienza a barrer las suciedades y limpiar su casa. Porque al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu y nuestra casa tiene que ser limpiada. Vendría a hacer el Señor una limpieza fuerte. ¿Por qué? Porque había mucha suciedad allá y en el hombre. Estaba todo contaminado. Tanto los sacerdotes, tanto los líderes como el pueblo. Entonces les estaba diciendo que los que hemos sido llamados a predicar, debemos tener más cuidado con la limpieza. La limpieza nuestra tiene que ser constante. La limpieza nuestra tiene que ser permanente.
Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas. Eran los vendedores, los que estaban contaminando el templo bajo la venia del sumo sacerdote. Un vendedor es alguien que tiene un producto para vender. A quien le interese va a pagar por él. Por eso es que ellos estaban ahí. Había una necesidad y ellos se agarraron de la necesidad. No entraban al templo, estaban negociando afuera del templo. Y vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 30, 11 adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando hagas el censo, cuando hagas el registro, cuando empadrones a los hijos de Israel conforme al número de ellos, cada uno dará a Jehová rescate, redención, liberación de su vida cuando los cuente, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Recuerdan que para que Dios sacara al pueblo de Israel de Egipto, todos los primogénitos tuvieron que morir. ¿Sí? Bien, todos los primogénitos egipcios murieron. Pero Dios pidió un rescate al pueblo que quedó de Israel. Atienda esto. Esto, el verso 13, dará todo el que sea contado. ¿Qué va a dar al templo? Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. Será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico va a aumentar más, ni el rico va a pagar más, ni el pobre va a disminuir para pagar menos del medio ciclo establecido por una persona cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación, para hacer pago, para hacer compensación por sus vidas. 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio, para asistencia, para apoyo del tabernáculo de reunión. ¿Cuál era el tabernáculo de reunión? El templo. Ahí estaba el tabernáculo. Y será como recordatorio a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación, para hacer pago, para hacer compensación por sus vidas. Por eso es que habían cambistas, porque era con el ciclo del templo que tenían que pagar. Por eso es que cuando le dijeron a Jesús, tenemos que pagar los impuestos a César, y él les pidió una moneda. Él agarró la monedita y les mostró, ¿de quién es esta cara?, le dijo. Del César. Pues bien, les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, paguen sus impuestos, sí, pero no se olviden de esto, porque esto sirve para la asistencia, el apoyo del tabernáculo de reunión. Y esto es un pago, es una compensación por sus vidas. O sea que Dios lo estableció desde Moisés, todas las leyes que tenían que ver con su pueblo. Y les está diciendo que todos los que vayan al templo para la remisión de pecados, para la fiesta de la Pascua, necesitaban llevar una cantidad de dinero. ¿Qué traían entonces los israelitas al templo de Jerusalén? Traían monedas romanas, donde estaba la cara de César, con las que ellos podían comerciar. Ahora pensemos un momento en esto. Dios establece el ciclo como moneda y comienzan a llegar los israelitas con su moneda, con la imagen de César. Entonces, esto da paso al enojo con los cambistas, que le estaban ganando al pueblo precisamente, ¿por qué? Porque ellos, los israelitas, habían desobedecido a la orden de Dios y estaban pasando por alto la orden. Ellos ya tenían que llegar allá con ciclos
de plata. Y ahora tenían que pagar más caro y se estaban dejando robar conscientemente porque ellos no llevaron los siclos, sino que llevaron la moneda de César. Hay muchas cosas en la Escritura que la mayoría pasa por alto. No sé si es porque no la entiende o es porque no quiere. Dice la Escritura, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Pero la gente viene con las manos vacías. No preparan lo que van a dar a Dios. Los cambistas también eran conocidos como los hombres de la mesa. Estos hombres eran conocidos como los hombres de la mesa porque vivían sentados en el banco. Esto ha funcionado así por siglos. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Dios estaba llegando a ofrecer a Dios su ofrenda y los cambistas estaban lucrando, llevándose una tajada de lo que era para Dios. Por eso Jesús dice que el templo de Dios, en el templo de Dios pasó estas cosas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones, un mercado también. Cantidad de gente así hay. Pero no son más que mercaderes y cambistas. Gente que quiere trazar con Dios. Mira tu templo personal. Porque ahora vos sos el templo de Dios. Tu templo necesita limpieza. Está lleno de excremento de animales. Tu templo es tu vida y se ha convertido en una cueva de ladrones. Hay otros que se justifican diciendo, no, eso era para el Antiguo Testamento. Dios es Dios. Imagínate la indignación, el enojo acumulado que tenía el Señor viendo años tras años la misma situación, porque Él desde pequeño fue al templo y no podía hacer nada hasta que inició su ministerio terrenal a los 33 años. Ahí explotó. Año tras año estaba mirando lo mismo, mirando, y sin poder abrir su boca, hasta que fue investido de poder de lo alto para poder confrontar a estos inmorales. Por eso cuando inició su ministerio, lo primero que hace es ir al templo para limpiar, para afinar a los hijos de Leví, que eran los sacerdotes del templo. ¿Qué estás comerciando con Dios? ¿Cuántas veces le has dicho sí? Si me das, te doy. Si me das un mejor trabajo, Señor. Si te da un mejor trabajo, no darás más, porque tienes un corazón mentiroso y mezquino. Por eso él se enojó, tenía indignación, tenía un enojo, una ira acumulada. Juan 2:15 dice, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, gente y animales, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. ¿Qué pasó después de la limpieza? Ahí está, vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los limpió. No estés haciendo cambios y trueques con Dios, queriendo comerciar con Él. Más bien pedile que te quite el velo, la venda de los ojos que te están impidiendo que veas con claridad. No es novedad que la apariencia y la forma de la piedad, muchos la usan como manto para muchos abusos, pero la piedad hipócrita será considerada como doble iniquidad. Ese no es el espíritu verdadero del cristianismo. La casa de Dios no es para vender la salvación. La salvación a nosotros nos la da el Señor gratis. No tenemos que pagar por ella, porque la salvación no se vende. Es gratuita.
Algunos le dicen al pueblo, hay que entrar a la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Pero ellos nunca han entrado a la presencia de Dios. Son simples palabras. Porque la presencia de Dios lo deja a uno en el piso. Nunca quiere más ofender a Dios. Otros hacen llorar al pueblo, pero nunca hay lágrimas en sus propios ojos. La Escritura dice que la limpieza tiene que comenzar ¿dónde? En la iglesia. Ahora, si están pidiendo avivamiento para la nación, para nuestra nación, tienen que saber que Dios comenzará a limpiar su propia casa. En Isaías 55:1 dice, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche. ¿Cómo? ¿Con qué? Sin dinero y sin costo alguno. No les va a costar nada. La parte cara la pagó Jesús con su propia vida, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenés que pagar más. Él lo pagó todo por cada uno de nosotros. Es por eso que la casa de Dios debe ser casa de oración y no una cueva de ladrones. ¿Tienes cargas pesadas? Pues cambiarlas. Cambiarlas con la del Señor Jesús, porque el Señor Jesús dijo, mi carga es liviana. ¿Está tu corazón atribulado? El Señor te dice, yo te daré descanso y pastos delicados. Él es el que va a levantar tu carga. Él es el que va a alegrar tu corazón angustiado, desconsolado. Por eso es que quiere recordarte que Él es tu Padre. Él va a renovar tus fuerzas. Él te va a dar fuerzas de águila. Él te dará aliento, respiración boca a boca si es necesario para que te reanimes. Él te va a dar ánimo para seguir luchando en esta vida. No sé cuál será el alcance de estas palabras, pero quiero recordarte nuevamente que la salvación es gratuita porque nadie la puede pagar. El centro de nuestra fe es una persona que ha dicho, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando aprendan a ser mansos y humildes, van a hallar descanso para sus propias almas. Esto es terrible, hermano. No negocie con Dios. Dios no negocia con el pecado. Busque a Dios. No se conforme con migajas. No se conforme con migajas porque le va a pesar. Fíjese cómo está la gente ahora. Está desesperada por un tubo de oxígeno. Desesperada. Pero no se ve el arrepentimiento. No se ve el clamor. No hay un llamamiento para que la gente ore. Esa es la gran diferencia. Dios no nos ofrece mentiras, no nos ofrece ilusiones, nos ofrece la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.